En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con la penitencia y las obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que comenzaron con la entrada en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Aumenta, Señor, la fe a los que tenemos en ti nuestra esperanza, y concede que quienes llevamos estas palmas en honor de Cristo victorioso, podamos permanecer unidos a Él para dar frutos de buenas obras por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betanía, cerca del monte de los Olivos, les dijo de dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven ahí enfrente, y al entrar encontrarán un burro y en el que no han montado nadie todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado en una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué lo sueltan al burro? Ellos contestaron lo que había dicho Jesús, y nadie los molestó. Llevaron el burro y echaron encima sus mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían sus mantos en el camino, y otros lo tropezaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban adelante de Jesús y los que seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino, el que llega, el reino de nuestro Padre David. Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en la cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al pueblo abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
si es cierto que lo ama. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una jauría de perros me acorrala, una banda de malhechores me rodea. Han traspasado mis manos y mis pies y están escoyuntados todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica se juegan a los dados. Mas tú, Señor, no te me alejes. Auxilio mío, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Faltaban 2 días para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los jefes de los sacerdotes y los letrados buscaban la manera cómo detener a Jesús para darle muerte, pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Jesús estaba en Betania comiendo en la casa de Simón el leproso. Llegó una mujer con un frasco de alabastro, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro. Lo quebró y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos muy enojados se decían entre sí: ¿a qué se debe este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres.
y murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo: Déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Es una buena obra la que hizo conmigo, ya que los pobres lo tienen siempre con ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Hizo lo que podía hacer, se anticipó y a preparar mi cuerpo para que la sepultura. Yo les aseguro que que todas las partes donde se anuncia el Evangelio en el mundo entero, se encontrará también lo que acaba de hacer. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Entonces Jesús mandó a uno de sus discípulos y les dijo: Vayan a la ciudad. Les saldrá en el camino un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde él entre, digan al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el rinconcito para celebrar la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará en el piso superior un cuarto grande, armolado, ya listo. Preparen ahí nuestra cena. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad y encontraron las cosas tal como Jesús les había dicho, y prepararon la Pascua. Al atardecer, Jesús llegó con los 12 y cuando estaba a la mesa comiendo, les dijo: Les aseguro, uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron y comenzaron a preguntar uno tras otro: ¿Soy yo, maestro? Él le respondió: Él es el que come conmigo, mete la mano en el plato. El Hijo del Hombre se va y se cumple lo que se dijeron en las Escrituras. Pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre, sería mucho mejor para que él no hubiera nacido. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomen, este es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias, se la entregó y todos bebieron de ella y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por todos. Les aseguro que el que no vuelve a beber del jugo de la uva hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Una vez cantados los salmos, se fueron al monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes van a tropezar y a caer por mi causa, y me se cumplirá lo que dice la Escritura. Heriré al pastor y se desaparecieron las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: Aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me hubieras negado 3. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a una propiedad llamada Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntese aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir temor y angustia. Entonces les dijo: Siento en mi alma una tristeza mortal.
quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía, Abba, o sea, Padre, Padre de todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiera, sino lo que quieres tú. volvió y los encontró dormidos, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora conmigo? Estén despiertos y oren para que no caigan en la tentación, ya que el espíritu es animoso, pero la carne es débil. y se alejó otra vez a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió de nuevo y los encontró dormidos. No podían resistir el sueño y no supieron qué contestarle. Cuando vino por tercera vez, les dijo, Ahora sí, pueden dormir y descansar. Se acabó. Llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado a las manos de los pecadores. Levántense. Vamos. Ahí está el que me va a entregar. En el mismo momento en que hablaba, se presentó Judas, uno de los 12, y con él un grupo armado con espadas y palos. Habían sido enviados por los jefes de los sacerdotes y los letrados, y los jefes de los judíos. Pues bien, les había dado esta señal: aquel que yo dé un beso, ese es. Judas entonces se acercó a Jesús diciendo, Maestro, Maestro, y lo besó. Entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. Y uno de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al servidor del jefe de los sacerdotes, cortándole una oreja. Jesús les dijo, ¿Acaso yo soy un ladrón para que salgan a detenerme con espadas y palos? Todos los días estaba entre ustedes enseñando en el templo y no me detuvieron. En realidad, con esto se cumple lo que dice la Escritura. y todos los que estaban con Jesús huyeron y lo abandonaron. Un joven lo había acompañado envuelto en una sábana y lo detuvieron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el jefe de los sacerdotes y se reunieron ahí todos los jefes de los sacerdotes, autoridades judías y letrados. Pedro lo había seguido de lejos hasta el interior del palacio. Ahí se sentó con los servidores a pasar el frío cerca del fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo querían la muerte de Jesús. Buscaban testigos contra él, pero no los encontraban. En realidad, varios presentaron acusaciones falsas contra él, pero no estaban de acuerdo en lo que decían. Por fin, algunos dieron este testimonio falso. Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo, hecho por mano de hombre, y en 3 días construiré otro, no hecho por hombres. Pero tampoco en esta acusación estaba de acuerdo. Entonces el jefe de los sacerdotes se levantó y colocándose delante de todos, preguntó a Jesús, ¿no tienes nada que responder? ¿Qué es esto que declaran en tu contra? Pero él guardaba silencio sin decir palabra. El jefe de los sacerdotes le preguntó de nuevo, ¿eres tú el Cristo, Hijo de Dios bendito? Jesús respondió, Yo soy. Y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios poderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. El jefe de los sacerdotes rasgó sus vestiduras y dijo, ¿para qué queremos ya testigos? Ustedes mismos han oído esta declaración que ofende a Dios. ¿Qué les parece?
y estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte. Después algunos se pusieron a escupirlo, le cubrieron la cara para pegarle mientras decían: «¿Adivina quién fue?». Los servidores lo abofeteaban mientras Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una de las sirvientas del jefe de los sacerdotes. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: «¿Tú también andabas con Jesús de Nazaret?». Él lo negó. «No, no lo conozco, ni sé de qué hablas». Y salió fuera a la puerta, pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los que estaban ahí: «Este es uno de ellos». Pedro volvió a negarlo. Más tarde, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: «Es claro que tú eres de ellos, pues eres Galileo». Entonces se puso a maldecir y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre de que hablan». En ese momento cantó un gallo por segunda vez y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Al amanecer, sin perder tiempo, los jefes de los sacerdotes se reunieron con las autoridades judías, los letrados y los miembros del consejo. Después de haber atado a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: «¿Tú eres el rey de los judíos?». Jesús contestó: Así es, como tú lo dices. Los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Entonces Pilato volvió a preguntarle: «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan». Pero Jesús ya no respondió más, de manera que Pilato no sabía qué pensar. En cada fiesta de Pascua, Pilato ponía en libertad al preso que la gente quisiera. Uno llamado Barrabás había sido encarcelado con otros revoltosos que en un motín habían asesinado a alguien. La gente, pues, subió y comenzó a pedir la libertad de un preso como era la costumbre. Pilato preguntó: «¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos?». Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes le habían entregado a Jesús por envidia, pero ellos incitaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato les dijo: «¿Qué hago con él que ustedes llaman rey de los judíos?». La gente gritó: «¡Crucifícalo!». Pilato contestó: «Pues qué mal ha hecho». Pero los gritos fueron cada vez más fuertes: «¡Crucifícalo!». Pilato quería dejar contenta a la gente, por eso dejó libre a Barrabás y después de haber hecho azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron al patio interior, llamado Pretorio, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y colocaron sobre su cabeza una corona trenzada con espinas. Después se pusieron a saludarlo: «¡Viva el rey de los judíos!». Y le golpeaban la cabeza con la caña, lo escupían y luego, arrodillándose, le hacían reverencias. Después de burlarse de él, le quitaron la capa roja y se pusieron sus ropas. Entonces los soldados sacaron fuera a Jesús para crucificarlo. Al salir, se encontraron con Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que volvía del campo, y le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús al lugar llamado Gólgota o Calvario, que significa sitio de la calavera. Le dieron vino mezclado con mirra, pero él no lo bebió. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándoselas entre ellos. Eran como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condenación que decía: «El Rey de los Judíos». Junto a Jesús crucificaron a 2 ladrones,
uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, y fue contado entre los malhechores, y los que pasaban lo insultaban, moviendo la cabeza y diciendo, tú que destruyes el templo y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de tu cruz. Asimismo, los jefes de los sacerdotes y los letrados se burlaban de él y decían entre ellos, salvo a otros y a sí mismo no puede salvarse. Que ese Cristo, ese Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Llegado el mediodía se oscureció todo el país hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús gritó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ¿qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces algunos de los que estaban allí dijeron, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vino agridulce, la puso en la punta de una caña y le ofreció a beber diciendo, a ver si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Enseguida la cortina que cerraba el santuario del templo se partió en 2, de arriba a abajo, y el capitán romano que estaba frente a él, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Una de las mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. Ellas lo seguían y le servían cuando estaba en Galilea. Con ellas había otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. Había caído la tarde y como era la víspera del sábado, alguien tuvo la valentía de ir donde Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Era José, del pueblo de Arimatea, miembro respetable del Consejo Supremo y que esperaba también el reino de Dios. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y llamó al capitán para ver si realmente era así. Él lo confirmó y Pilato entregó el cuerpo de Jesús. José bajó el cuerpo de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado. Después de ponerlo en un sepulcro que estaba cavado en la roca, hizo rodar una piedra grande a la entrada de la tumba. María Magdalena y María, madre de José, estaban allí, mirando dónde lo depositaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La entrada de Jesús en Jerusalén no tiene que ver nada con algo muy elegante y muy maravilloso. Entra como una persona común y corriente, montado en un burro, más aún un burro prestado. Entra como un Mesías pobre. La pasión y la muerte de Jesús son el culmen de su vida humana. Y él, más que por sí mismo en esa pasión, se preocupa por cumplir la voluntad del Padre. Es muy importante que caigamos en la cuenta de esto. Jesús nunca se quejó por sí mismo. La única cosa que dijo el Señor en la cruz que tiene relación con esto
pudiera ser eso de Padre, ¿por qué me has abandonado? Y nunca sabremos realmente cuál es el significado total de esta frase. Ha habido interpretaciones. Jesús en ese momento sentía sobre sí todo el pecado del mundo. Y era tan pesado que fue la única cosa que pudo decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? La pasión y la muerte de Jesús son para salvarnos. Pero, no obstante esto, nosotros tenemos que seguir luchando en la fidelidad al amor a Dios. Porque Dios nos demuestra su amor muriendo por nosotros. Ahora, nosotros tenemos que demostrar nuestro amor entregándonos totalmente y sacrificándonos por Él en nuestros hermanos. Es lo mínimo que se puede pedir. Dios entrega su vida por nosotros. Es mucho pedir que nosotros entreguemos nuestra vida por Él. Sobre todo cayendo en la cuenta de aquel premio maravilloso que nos espera, que es la vida eterna. ¿Qué hacemos cuando no seguimos esto? O negamos al Señor como Judas, o nos retiramos de la responsabilidad como Pedro, por cobardía, por debilidad. O cerramos el corazón como los judíos, o simplemente nos lamentamos como las mujeres de Jerusalén, sintiéndonos completamente impotentes. Pero no movemos un dedo para hacer algo, la mayoría de las veces. O podemos hacer algo, aunque sea muy pequeño, como el Cireneo y la Verónica. Dieron de sí aquello que podían dar. En otras palabras, entregaron absolutamente todo. O como María y Juan, podemos acompañar a Cristo al Calvario. Y esa muerte de Jesús la podemos encarnar en los más débiles y en los que sufren. Recordemos eso. La muerte de Cristo, la pasión de Cristo, sigue estando vigente, sigue estando viva en aquellos que sufren, en aquellos que son explotados. La pasión del Señor pudiera tener varios estadios de sufrimiento. El sufrimiento corporal, que es el más obvio, es lo que resulta inmediatamente. Está el sufrimiento psicológico, que no se ve tanto, pero que se siente profundamente. Sufrimiento psicológico que viene de estar completamente solo el Señor, y principalmente traicionado por Judas, uno de sus apóstoles, y abandonado por el resto de los apóstoles. O puede ser también un sufrimiento espiritual, que tiene su culmen precisamente en esta frase que pronuncia Jesús: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús se siente completamente solo en la cruz, pero no obstante, confía en su Padre Celestial y dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Es importante que caigamos en la cuenta de esto para cuando nos toque a nosotros dar testimonio del amor de Cristo en nuestra vida, o de cómo amamos nosotros a Cristo en nuestra vida. La pasión de Jesús sigue viviente. Hay un dicho que es que cada día es Viernes Santo. Y cada día es Viernes Santo, ¿por qué? Porque cada día en este mundo hay gente sufriendo. Un sufrimiento sumamente real, un sufrimiento sumamente profundo, que precisamente se identifica, con el cual se identifica Jesús. Vamos ahora a hacer nuestra oración común. En camino con Jesús nuestro Rey, peregrinamos a Jerusalén llenos de confianza. Digamos, te rogamos, Señor.
para que la Iglesia, extendida por el mundo, renueve su testimonio vivo de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, roguemos al Señor. Para que reine la paz en cada nación, familia y corazón humano, roguemos al Señor. Para que quienes se están preparando para recibir el sacramento del bautismo lleguen a conocer la paz de Cristo en su corazón, roguemos al Señor. Para que quienes son perseguidos injustamente reciban valentía y esperanza en abundancia, roguemos al Señor. Para que todos los fieles difuntos, especialmente Anita Sandoval, asemejados a Cristo en su muerte, lo sean también en su resurrección, roguemos al Señor. Y por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, roguemos al Señor. Señor Jesucristo, por tu santa cruz redimiste al mundo. Ayúdanos a cargar con nuestra propia cruz y a seguirte a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que crean en Él tendrán vida para siempre. Como busca la ciega de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que crean en Él tendrán vida para siempre. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que crean en Él tendrán vida para siempre. Oremos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Omnipotente. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia, el perdón que no podemos merecer por nuestras obras, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos llenos de alegría diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos
Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, nos animamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan. Oh Señor, qué consuelo saber que me amas. Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios, y has querido venir a morar en mi pecho. Eres tú, Jesús, eres tú. Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Lo que hemos recibido con la boca, Señor, que lo recibamos también con alma pura, y que de regalo hecho a nosotros en el tiempo se convierta en remedio para la eternidad. Tu cuerpo, Señor, que hemos recibido y tu sangre que hemos bebido, se unan de tal manera a nuestro corazón y a nuestra alma que no permanezca en nosotros mancha alguna de pecado, ya que hemos sido alimentados con tan puros y santos sacramentos. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Inclinen la cabeza para la bendición. Que Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda por su servicio a Dios y a los demás el don inapreciable de su bendición. Amén. Que Cristo, por cuya muerte temporal han sido liberados de la muerte eterna, les obtenga una vida inmortal. Amén. Que imitando su ejemplo de humildad puedan participar un día de su feliz resurrección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.